Si estás en este video, me atrevo a decir que es por una de estas dos razones, o mejor dicho, por una de estas tres razones. La primera debe ser que quieres germinar un aguacate, pero no sabes cómo hacerlo. La segunda es que sabes cómo germinar un aguacate, pero no has logrado conseguirlo. Y la tercera es que has germinado el aguacate, pero te has tardado muchísimo para lograrlo. No te preocupes porque en este video vas a aprender la mejor forma de hacerlo, y te digo que es la mejor porque las he probado todas, incluyendo la de ponerle los palitos y colocar la semilla en el agua. Y esta no es la que vamos a usar. Y para que realmente me creas, te voy a mostrar cuántos aguacates tengo germinados. Vamos. Este que tengo por acá está ya altísimo, como puedes ver. Y también tengo estos tres que ves dentro de esta maceta. Pero eso no es todo, te muestro más. Este que ves acá lo tengo con sus raíces en agua. Y mira ya lo grande que está. Y aún hay más. Mira este pequeñito que tengo acá, que apenas está empezando a germinar. Como puedes haber visto, he probado todos los métodos para germinar el aguacate. Y te voy a explicar cuál es el mejor, el más efectivo y el más rápido. Y además te quiero mostrar que incluso tengo algún otro que lo hice a bonsai. Vámonos directo a explicarte cómo germinar este aguacate. Y déjame en los comentarios si quieres saber cómo hacer para convertir tu aguacate en un bonsai. Te voy a mostrar cómo germinar una semilla de aguacate en tan solo 15 días, que no es el típico truco de los palillos, es algo mucho mejor. Y además lo vamos a hacer totalmente gratis desde un aguacate comprado directamente del supermercado. Para la primera parte, lo único que necesitamos es un aguacate comprado directamente del supermercado. Y voy a cambiar el encuadre para enseñarte qué vamos a hacer con él y cómo debes comprarlo. Ok, lo primero que debes fijarte al comprar el aguacate en el supermercado es que elijas una pieza que esté bien madura. Mientras más madura está la fruta, más rápido germinará nuestra semilla. Para darte cuenta que esté madura, tienes que ver que esté algo blandito cuando lo toques y también que tenga un color más marrón que verde. Una vez que hayas elegido tu aguacate, lo único que necesitas es un cuchillo, ok, lo vamos a abrir para sacar la semilla de adentro y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a cortar longitudinalmente sin hundir mucho el cuchillo para no dañar la semilla de adentro. Sencillamente vamos a separar las dos mitades y dentro nos vamos a encontrar con la semilla, que es la que vamos a utilizar. Por supuesto, la fruta aprovéchala, cómetela y extrae la semilla de dentro para poder aprovechar. Una vez que hayamos extraído la semilla de la fruta de aguacate, lo que hice fue lavarla con abundante agua para quitar todo el resto de aguacate que tuviera alrededor, ya que además la semilla es bastante resbaladiza y tenemos que tenerla bien limpia para poderla manipular. Una vez la tengas así, lo que vas a hacer es colocarla dentro de un vaso de agua como este. La puedes dejar sumergida dentro del agua desde 4 horas hasta 24 horas. Mientras más hidratada esté la semilla, más fácil va a ser quitarle la piel y hacer el sucesivo procedimiento, y además también te va a germinar más rápido. Si te saltas este paso de sumergir la semilla en agua, igualmente te va a funcionar, pero va a tardar un poquito más. He cambiado el encuadre de la cámara para que puedas ver la semilla totalmente sumergida dentro del agua. Ok, yo la voy a dejar así durante 4 horas y dentro de 4 horas la voy a sacar y voy a continuar mostrándote el procedimiento. Pasadas más o menos unas 4 horas desde que sumergimos la semilla en el agua, te vas a dar cuenta que tiene un tamaño un poquito mayor porque se ha hidratado y también que el color es un poco más claro. Una vez que la tengas así, sencillamente la vamos a sacar del agua y la vamos a secar muy bien porque, como te comenté, es resbaladiza y la necesitamos manipular muy bien para el procedimiento que vamos a hacer. Entonces, con un trapo la secamos y aquí la tenemos lista para continuar el procedimiento. Una vez tengamos la semilla ya lista, lo que vas a hacer es buscarte un cuchillo que tenga un poquito de sierra y vamos a empezar a cortar la parte de abajo. Ok, justamente le vamos a hacer un corte transversal a la semilla muy finito, que nada más deja al descubierto la parte de abajo de la semilla. Si ves la semilla, vas a ver que tiene una parte en punta y una parte un poco más redondeada. Vamos a justamente hacer el corte transversal en la parte más redondeada, pero tiene que ser un corte muy finito, más o menos así, como si estuvieras cortando una rodaja de la semilla. Justo de esta manera. De hecho, cuando hagas el corte te vas a dar cuenta que empieza a oler bastante fuerte, justamente a aguacate. Aparte de hacer este corte, para acelerar aún más el proceso, vamos a pelar la semilla, es decir, le vamos a quitar toda esta piel marrón y vamos a hacerlo hasta que quede la semilla totalmente del color que vemos acá en la parte baja donde hemos hecho el corte. Entonces voy a proceder a quitarle toda la piel a esta semilla con mucha paciencia. Muy bien, una vez que le hayas quitado toda la piel, te va a quedar exactamente así. Y de hecho, justo por aquí te podrás fijar que tiene una grieta, que es la grieta por la cual se va a empezar a abrir esta semilla y va a empezar a sacar la raíz por la parte de abajo y va a sacar un tallo que va a crecer hacia la parte de arriba. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, que es totalmente gratis, me dejas un buen like y esto me va a ayudar muchísimo para poder seguir trayéndote contenido como este. El siguiente paso que debemos hacer después de esto es buscar una servilleta o un papel absorbente. En este caso yo voy a utilizar una
una servilleta, la voy a abrir justo por la mitad, voy a poner la semilla dentro y voy a enrollar la semilla muy bien dentro de esta servilleta de la siguiente manera. Y una vez que la tengas así, lo que vamos a hacer es humedecer la servilleta. Yo en este caso lo voy a hacer con un atomizador. Ok, entonces ponemos la servilleta bien húmeda de manera que le genere humedad constante a esta semilla, y a partir de aquí lo que vamos a hacer es buscar una bolsa para meter esto dentro. Y yo voy a utilizar una bolsa de pan de molde, de pan cuadrado, ok, para reciclar. Entonces sencillamente metemos dentro de la bolsa la semilla que hemos puesto con la servilleta húmeda, hacemos que a la bolsa le entre un poco de aire, ¿okay? Y simplemente la agarramos por aquí por arriba, jalamos hacia abajo y la bolsa queda más o menos inflada. Una vez que esté inflada, lo que vamos a hacer es cerrarla con un pequeño nudo en la parte superior. Este que ves aquí es el gran truco para que la semilla de aguacate te germine mucho más rápido. ¿Por qué? Porque al meterlo dentro de la bolsa y cerrarla arriba, vas a quedar dentro de ella un microclima con humedad y temperatura constante, y esto va a hacer que se acelere el proceso de la semilla. Pero hay algo mucho más importante que esto para que se acelere aún más, y es que esta bolsa, así como la ves, la vamos a poner en la oscuridad. Yo la voy a poner, en mi caso, dentro de un armario, en una gaveta, para que no le pegue absolutamente nada de luz durante estos días, y esto va a simular el proceso de cuando la semilla cae en tierra desde el árbol, se entierra y queda húmeda, con humedad y temperatura constante y en la oscuridad. Esto va a simular su proceso natural y va a acelerar muchísimo su germinación. En mi caso les quiero mostrar dónde voy exactamente a colocar esta semilla con su bolsa en la oscuridad. Yo tengo este armario en casa que solemos utilizarlo muy poco y se abre muy poco, y va a ser perfecto para generar oscuridad. Entonces dentro de esta primera gaveta suelo poner las semillas de aguacate que voy a germinar. Entonces sencillamente coloco la bolsa allí, cierro el armario y la vamos a dejar ahí durante 15 días. Durante los siguientes 15 días vas a tener la semilla guardada en este armario, pero te aconsejo que cada 2 o 3 días y veas si no tiene ninguna formación de hongos en la servilleta y que se mantenga húmeda. Puedes sacarla sin ningún tipo de problema, no importa que en ese momento le pegue la luz, ok, pero es importante que verifiques que no tenga hongos. Si ves que tiene hongos, lo mejor que puedes hacer es cambiar la servilleta, e incluso puedes agregar en la servilleta un poquito de canela en polvo que te va a ayudar a que no se formen nuevos hongos. La vuelves a guardar en el armario y esperas hasta que pasen los 15 días. Eso sí, trata de mantener la servilleta siempre húmeda. Si ves que la servilleta se ha secado, que no debería suceder porque para eso la metemos dentro de la bolsa, pero en caso de que se haya secado, la vuelves a humedecer y la vuelves a meter dentro de la bolsa y la guardas. Y vas a ver el resultado dentro de 15 días. Después de 3 semanas vamos a comprobar cómo van nuestros aguacates. Sacamos de la bolsa, quitamos su papel y voilà. Como pueden ver, ya ha desarrollado una buena raíz, una importante raíz. Ha crecido hacia arriba porque seguramente estaba ubicado boca abajo el hueso del aguacate, y también por aquí podemos ver que ya está brotando un pequeño tallo. Ok, diferenciamos el tallo de la raíz porque el tallo tiene un color diferente. La raíz es más blanquecina y el tallo tiene como un color rojizo. No te quiero hacer este video más largo porque además ya tengo bastante que editar, así que si quieres ver cuál es el próximo paso a hacer con la semilla de aguacate germinada, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te lo pierdas.